En esta exposición voy a hacer una reseña del ensayo El liberalismo contra el derecho al aborto, una argumentación liberal pro vida, de Albert Esplugas-Boter. En esta disertación, Albert Esplugas rechaza con asombrosa destreza el derecho al aborto, entendiendo aborto como la interrupción voluntaria del embarazo y no como la interrupción del embarazo por causas naturales. La argumentación se basa en los principios liberales y por ello es especialmente consistente, ya que esta ideología trata con especial dureza aquellas propuestas prohibicionistas. La disertación se apoya en tres pilares: el inicio de la vida humana, la persona y los derechos y la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. El primer pilar, el inicio de la vida humana, es un tema controvertido en el campo de la ciencia. En este punto surgen dos vertientes de pensamiento. El ser humano surge en el día 1 del embarazo, con la fecundación, y el ser humano surge en algún momento después de la fecundación. La primera vertiente plantea que el embrión es un ser humano definido genéticamente y con capacidad de autodesarrollarse, lo que no sucede en el caso de una masa de células. Se trata, pues, de un nuevo individuo. La segunda vertiente defiende que el ser humano surge después de la fecundación. Para algunos, esto se da cuando el embrión adquiere forma humana, pero este argumento es muy poco científico. Otro sector defiende que existe una etapa preembrionaria, en la cual el embrión no sería humano, puesto que puede todavía dividirse y formar dos individuos gemelos. Esto, según ellos, violaría la individualidad humana. Sin embargo, lo más probable es que esto no suceda, por lo que en la inmensa mayoría de los casos será desde su origen un único individuo. Según el doctor Roberto Adorno, lo que constituye en biología a un individuo no es la imposibilidad de división, sino la organización de su estructura. El segundo pilar, la persona y los derechos, ha de abordarse desde un tema filosófico. Se considera que solo la persona posee derechos individuales y, por tanto, aunque determinemos que el embrión es un ser humano de facto, esto no le da derecho a la vida si no es una persona. Surgen entonces dos corrientes de pensamiento: la que afirma que la persona empieza cuando lo hace la naturaleza racional del individuo y la que afirma que la persona empieza en un punto en el que la capacidad racional se ha desarrollado lo suficiente. Esta segunda corriente se desglosa en aquellos que creen que el embrión no es un ser humano y que, como la persona no puede ser previa al ser humano, el embrión carece de derechos, y aquellos que consideran que la persona surge después del ser humano. Los primeros defienden que, como una persona no puede ser previa al ser humano, el embrión carece de derechos. Esto se ha discutido anteriormente, llegando a la conclusión de que el embrión es humano desde el día 1. Los segundos aceptan que el embrión es humano, pero no que sea persona, por lo que no puede poseer derechos. La pregunta lógica al colectivo que defiende esto es: ¿cuándo surge la persona? La heterogeneidad de respuestas revela la labilidad de este argumento. Y si bien un embrión no posee todos los derechos individuales debido a que estos se adquieren progresivamente conforme evoluciona su conciencia y su autonomía moral, sí poseen el derecho principal sobre el que se sustentan todos los demás, el derecho a la vida, que no puede adquirirse gradualmente, o se tiene o no se tiene. Tampoco un niño o un disminuido psíquico poseen todos los derechos individuales, sin embargo, no existe duda sobre su derecho a la vida. En este punto, conviene recordar que para la doctrina liberal los derechos son negativos, es decir, protegen al individuo de interferencias ajenas, es decir, no es lícito matar activamente, pero nadie está obligado a velar por la vida de otros. Con esta premisa, muchos liberales han defendido el aborto por evicción, en el que el embrión sería expulsado del cuerpo de la madre y no le prestaría asistencia, dejándolo morir. Sin embargo, aquí es donde entra en juego el tercero de los pilares de esta argumentación, la responsabilidad paternal. Como se ha expuesto, nadie puede matar, pero nadie está obligado a asistir a otro individuo. Sin embargo, la libertad ejercida en el acto sexual lleva implícita el riesgo de embarazo. Sea cuales fueren las medidas preventivas tomadas, el riesgo existe y es asumido implícitamente. Si de esta relación voluntaria es concebido un hijo, los padres deben asumir la consecuencia de su acto. Se recuerda voluntario y velar por el ser que ellos mismos han puesto en una situación de fragilidad y de dependencia.
El aborto sería, como el abandono de un niño, un acto inmoral y aún más, un acto criminal.